Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La verdad es que no me siento muy digno de estar aquí predicando la palabra de Dios, porque en realidad ninguno somos dignos de exponer la palabra de Dios. Solamente Jesucristo es digno de hablar la palabra de Dios, pero Él nos da la gracia de poder hacerlo. Él nos da la gracia de purificar nuestros pecados. Él nos da la gracia de ser limpios delante del Padre. Él nos da la gracia de poder entender las cosas que están escritas en su palabra. Él nos da la gracia de poder aplicarlas, de poder aprenderlas, de poder seguirlas. Y eso es lo que vamos a intentar en esta mañana. Si nos fijamos en el versículo 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Luego esta carta está dirigida a todos aquellos que han alcanzado la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, igualmente que el apóstol Pedro, que era el que escribía esta carta. Estas cosas están escritas para aquellos que han nacido de nuevo, que han sido regenerados por Cristo, que han nacido a la familia de Dios, que ya no son extranjeros y peregrinos, sino que han sido redimidos y perdonados. Vamos a imaginarnos por un momento que un constructor famoso os regala con 18 años o incluso antes una casa y os la regala hasta el día de vuestra muerte. ¿Os imagináis? No tener que pagar más hipoteca ni alquiler. Estaría bien, ¿verdad? Vamos a imaginar también que lo que nos dice es que nos da esta casa, pero que tenemos que mantenerla, que tenemos que mantenerla limpia, que tenemos que hacer trabajos de reparación y que cuando ya no tengamos esa casa, Él pueda recibirla otra vez de una manera honrosa y limpia. ¿Nos imaginamos esto? Pues esto es lo que Dios hace con nosotros. Nos da la vida y además nos da vida nueva en Cristo. Y lo que nos pide y lo que nos dice es que seamos diligentes en esa casa, que la mantengamos bien, que seamos fructíferos. Él nos concede amplia entrada en el reino. Dios nos concede amplia entrada en su reino. En primer lugar, nos ha concedido. En segundo lugar, nos concede en la actualidad. Y en tercer lugar, nos concederá. Y vamos a ver lo que nos ha concedido
lo que nos concede en la actualidad y lo que nos concederá en el futuro. Vamos a empezar por el versículo 3. Dice que todas las cosas necesarias que pertenecen a la vida y a la piedad, a las cosas de Dios, todas las cosas que necesitamos en el mundo espiritual, todas las cosas nos han sido dadas. Todas las que necesitamos, sin excepción. Todas las cosas que vemos, que Dios hace y que nos da, nos han sido dadas. No las hemos adquirido nosotros, no las hemos ganado por nuestro esfuerzo, no las hemos ganado porque seamos buenos o porque hagamos mejores obras. Nos han sido dadas. Y esta es la realidad. Este es el mensaje del Evangelio, que Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos para una vida abundante. Además, nos las ha dado por su divino poder. Es decir, no es algo que haya ocurrido por casualidad, sino que ha sido por su poder. Dios es todopoderoso y con ese poder nos ha dado las cosas que pertenecen al mundo espiritual, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Aquí cuando dice la vida, se podría entender que está hablando de nuestra vida, pero creo que por el contexto está hablando de la vida nueva en Cristo. Y la piedad son aquellas cosas que podemos ver y hacer para su gloria. Y esto nos ha sido dado por su divino poder, no por cualquier cosa, no de cualquier manera, sino porque Él ha querido, con su poder. Así que no es cualquier cosa. Cuando recibimos las cosas de Dios, cuando recibimos su palabra, cuando recibimos la salvación, cuando recibimos sus promesas, cuando recibimos su amor, es su divino poder. Y a veces podemos obsesionarnos en que quiero que Dios me quite una enfermedad, o puedo obsesionarme con que Dios me quite esta aflicción que estoy pasando, o puedo obsesionarme con pedirle a Dios que Él es todopoderoso, que haga esto o esto otro a nivel físico y material en nuestras vidas. Pero no hay mayor milagro que ver cómo Dios transforma la vida de una persona. No hay mayor milagro que ver cómo con su divino poder nos da todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Este es el mayor milagro, ver lo que Él nos ha dado y poder experimentarlo en nuestras vidas. Esto no quiere decir que el Señor no pueda hacer milagros, esto no quiere decir que el Señor no pueda sanar a una persona, o no pueda hacer una obra, o no te pueda dar un trabajo inesperado, o no pueda actuar de manera material o física. Pero para mí no hay mayor milagro que Dios toque a una persona y pueda entender estas cosas. Es imposible entenderlas sin su divino poder. Es imposible entenderlas y recibirlas si Él no nos las da. Así que el conocimiento de Cristo, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, nos es dado por el divino poder de Dios. Todo nos es dado por Dios, todas estas cosas. Así que cuando hemos creído en Cristo es porque nos ha sido dada la fe. Cuando creemos en Cristo y en su obra en la cruz es porque se nos ha abierto el entendimiento y es porque Dios ha actuado. Así que Él nos ha concedido estas cosas. Dice el versículo 4 que por medio de estas cosas, es decir, por medio de su divino poder y por medio de Jesucristo y su conocimiento, por medio de estas cosas, hemos recibido preciosas y grandísimas promesas. Y esas promesas, algunas se cumplen en la actualidad en nuestras vidas y otras se cumplirán cuando Cristo venga o cuando estemos con Él en su presencia. Pero esas maravillosas y grandísimas promesas podríamos decir, gracias Señor por ellas, y debemos hacerlo, pero podríamos quedarnos ahí solamente. Cuando
se nos es dado algo como esto, podemos estar agradecidos y es bueno, pero todo esto tiene un fin. Dios lo ha hecho con un fin, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ese debería ser nuestro objetivo, ser participantes de la naturaleza divina. No solamente recibir las promesas, no solamente recibir la salvación, no solamente, que es mucho, conocer al Señor Jesucristo, ver lo que Él ha hecho, conocer su sacrificio en la cruz, conocer mi pecado, arrepentirme de Él, recibir el don de la fe, recibir la salvación, nacer de nuevo. Todas estas cosas nos han sido dadas para que seamos partícipes de la naturaleza divina, para que participemos, para que actuemos. Y eso es lo que nos concede en la actualidad, poder ser participantes de la naturaleza divina. Me llama la atención que a partir de aquí, en el versículo 4, dice ser participantes, un poco más adelante dice habiendo huido, versículo 5, poniendo toda diligencia, añadid, versículo 8, están en vosotros y abundan, versículo 10, procurad hacer firme, un poco más adelante en el versículo 10, haciendo estas cosas. Vemos que aquí el apóstol está poniendo énfasis en que somos participantes de la naturaleza divina, haciendo y haciendo. Esto no quiere decir que la salvación sea por hacer cosas. No, no está diciendo eso el texto. La salvación ya nos ha sido dada. Las promesas nos han sido dadas. Todo lo que necesitamos para la piedad nos ha sido dado. Pero lo que ahora toca es ser participante de la naturaleza divina. Y cuando antes he puesto el ejemplo de la casa, me refería a esto. Dios nos ha dado una casa, nuestra vida, nuestra salvación. Tenemos que cuidarla, no podemos descuidarla. Tenemos que poner énfasis en mantenerla y en mantenerla de una manera digna delante de Él. Ahora, alguno podría decir, pero esto es legalismo, si yo tengo que hacer cosas, es que el Señor nos ha llamado a hacer cosas para su gloria. No nos ha llamado a estar sentados, no nos ha llamado a estar quietos, nos ha llamado a mantener nuestra casa, nos ha llamado a actuar. Y esto es lo que nos concede, ser partícipes en esta vida de la naturaleza divina. Es un privilegio poder ser partícipe, es un privilegio poder participar de las obras de justicia que Dios había preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Si vamos a Juan capítulo 14 y versículo 26, antes de continuar, me gustaría leer este versículo. Esto lo dijo Jesús cuando estaba todavía en vida, se lo dijo a los apóstoles y a los discípulos, y dice Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos da el conocimiento para poder aprender todas las cosas y recordarlas. Eso nos ha sido dado a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo hemos podido adquirir la salvación, hemos podido ser conscientes de nuestro pecado, hemos podido arrepentirnos y hemos podido ir a Él. Y a través del Espíritu Santo también podemos comprender la palabra y podemos aplicarla en nuestras vidas. Él nos ha dado el Espíritu Santo para esto. Gran promesa, ¿verdad? Cuando habla aquí de sus promesas, podríamos estar hablando durante muchos minutos de todas sus promesas. Son muchas, para la actualidad y para el futuro. Para la actualidad y para el futuro. Él nos ha dado una promesa de herencia eterna. Él nos ha dado una herencia de estar en su reino. Él nos ha dado una promesa de que cuando vamos a Él nos escucha. Él nos ha dado una promesa de que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos ha dado una promesa de que no nos dejará ni nos desamparará. Y así podría continuar y continuar y continuar
con un montón de promesas. Pero estas promesas nos han sido dadas para que seamos partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Cuando nos convertimos, cuando nacemos de nuevo, la tendencia natural debería ser huir de la corrupción del mundo. La tendencia debería de ser huir de esa corrupción que es causada por la concupiscencia. La concupiscencia se podría traducir también, se podría explicar como malos deseos de codicia, de avaricia, deseos sexuales, deseos de todo tipo. Y esto no solamente es hacer cosas malas, sino también pensarlas, y que estén en nuestro corazón alojadas. Así que habiendo huido, esta es una de las cosas con las que somos participantes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción de este mundo. Esto debería ser un fruto en nuestras vidas. La concupiscencia es el deseo de bienes terrenales y en especial apetito desordenado de placeres deshonestos. Esto sería la concupiscencia. Así que tenemos que estar alejados de estas cosas, porque Cristo nos ha comprado con su sangre para no estar en esas cosas, sino para estar alejado de esas cosas. Hemos visto lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que nos da? El privilegio de poder poner toda diligencia, como dice el versículo 5. Poniendo toda diligencia, poniendo esfuerzo, dice la Nueva Versión Internacional. Dice exactamente, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud. Poniendo toda diligencia, esforzándonos. Ahora sabemos que en Filipenses, capítulo 2, vamos a ir a Filipenses. Capítulo 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando aquí dice ocupaos en vuestra salvación, no quiere decir que tengamos que hacer cosas para salvarnos, sino que puesto que hemos sido salvados, debemos ocuparnos en esas cosas que pertenecen a la salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero hasta esto proviene de Dios. Hasta el que tengamos ganas de hacer cosas para la piedad, dice, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que lo produce. Pero eso no nos exime de responsabilidad. Tenemos que ser diligentes. Tenemos que ser diligentes en las cosas que tenemos por delante. Me llama la atención que dice, añadid a vuestra fe. La fe nos ha sido dada, según Efesios 2:8. Lo hemos leído esta mañana, ¿verdad? La fe nos ha sido dada. ¿Qué dice Efesios 2:8? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe es un don de Dios, nos ha sido dada. Pero dice en el versículo 10 de Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Luego hemos sido salvados por fe, la fe nos ha sido dada, pero debemos caminar en esas obras que nos han sido dadas, para que anduviésemos en ellas.
Así que la fe nos ha sido dada, pero a esa fe hay que añadirle virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y vamos a ver cada una de estas cosas. La fe nos ha sido dada, pero debemos caminar en estas cosas. Añadid a vuestra fe virtud. La virtud es la disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. Es decir, es la bondad, es el obrar correctamente, es el obrar bien para otros, para Dios y en la vida en general. Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. ¿Cómo podremos aplicar a nuestras vidas si no conocemos? Si no conozco la palabra, ¿cómo puedo aplicarla a mi vida? Tengo que conocerla. No sé si alguna vez habéis conocido a alguien que sea muy bueno en algo, que sepa de ese tema más que nadie, por ejemplo, de coches, y sabe un montón de coches, de motores. ¿Por qué sabe de eso? Porque lo ha estudiado, porque ha puesto su pasión en ello, porque le ha dedicado horas y horas y horas a aprenderlo, porque lo ha practicado. Necesitamos pasar tiempo delante de la palabra, necesitamos pasar tiempo adquiriendo conocimiento, creciendo en el conocimiento. ¿Para qué? Para poder aplicarlo. Para poder aplicarlo a nuestras vidas, para ser más diligentes. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Qué difícil es esto. Qué difícil es el dominio propio. Cuando alguien me altera, ¿verdad? No sé si aquí alguien logra tener dominio propio todo el tiempo. Complicado, ¿verdad? Porque de seguida sale nuestro corazón entenebrecido, a unos más que a otros, depende del carácter de cada uno. Y entonces cuando alguien me hace algo, ¡guau!, aparezco, ¿no? Y se acaba el dominio propio. Hay que tener dominio propio en todas las áreas de nuestras vidas. En el ámbito familiar, en el ámbito eclesial, en el ámbito laboral y también en el ámbito personal, en nuestro corazón. Debemos tener dominio propio de nuestros actos, de nuestros pensamientos. Cuando vemos todas estas cosas decimos, bueno, pues entonces apaga y vámonos, porque esto es imposible, ¿verdad? Claro, es que es imposible. Es imposible en realidad. Pero lo que el apóstol está diciendo no es que hagamos todo bien. Lo que nos está diciendo es que seamos diligentes, que nos esforcemos, que apliquemos estas cosas, que lo intentemos con todas nuestras fuerzas. No está diciendo que tengamos que ser perfectos, porque entonces no podríamos seguir leyendo. Al dominio propio, paciencia. Qué difícil es la paciencia, ¿verdad? La paciencia con los demás, la paciencia con tu esposa o tu esposo o con tus hijos, la paciencia en el trabajo, con tu jefe o con quien sea, la paciencia contigo mismo a veces, la paciencia con la situación que te rodea. Es que esta situación no puedo más con ella. La paciencia delante de Dios es importante, ser personas pacientes. La piedad, que son todas las cosas que tienen que ver con el mundo espiritual, con Dios, con sus promesas, con la fe. Es importante que estas cosas estén en nuestras vidas de continuo. El afecto fraternal. A veces, cuando un hermano nos cae mal, no sé si a veces os ha pasado esto, que un hermano os cae regular, es complicado el afecto fraternal, porque dices, no puedo tener amor y afecto a este hermano que me ha hecho esto, o que me ha dicho esto, o que sencillamente me cae mal, porque sí. Pero somos llamados a amarnos unos a otros en la iglesia y fuera de la iglesia, a amarnos como hermanos, afecto fraternal. Y al final deja como guinda de la tarta el amor. El amor. En estas cosas es en las que debemos caminar. Esto me recuerda mucho a los frutos del Espíritu. En Gálatas 5, 23, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza. Si nos fijamos, son cosas parecidas. Y cuando habla de los frutos del Espíritu, lo que da a entender es que esto debería ser lo natural en nosotros, porque el Espíritu Santo produce estos frutos. Pero por otro lado, aquí Pedro nos dice que tenemos que esforzarnos en estas cosas. Y las dos cosas son ciertas. Estos frutos nos han sido dados, pero debemos esforzarnos y ser diligentes en hacer estas cosas también. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no solamente si están en vosotros, sino que abundan, no os dejarán estar ociosos. Y aquí este texto se podría hablar y decir, bueno, pues entonces nunca puedo estar ocioso, nunca puedo dar un paseo como ocio, o nunca puedo leerme un libro, o nunca puedo ver una película sana, por supuesto, o nunca puedo hacer esto, lo otro, lo de más allá. Pero es que el texto no está diciendo eso, sino que haciendo estas cosas no nos dejarán estar, también se podría traducir, inútiles, ociosos, inútiles, sin valor y sin fruto. Ese es el significado aquí de ociosos, inútil y sin fruto. Haciendo estas cosas tendremos fruto. El Señor produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Viendo todo esto podríamos decir, pues esto es un poco de legalismo, ¿no? Podemos llegar a pensar, ¿esto es legalismo? Pues no. Es que de esta manera somos participantes de la naturaleza divina. Dios nos da el privilegio de poder participar en su reino haciendo estas cosas, sirviéndole de esta manera, cuidando nuestra casa de esta manera, hasta que Él nos llame a su presencia y nos pregunte, ¿cómo está tu casa? Esa que te di cuando naciste. Es cierto que Dios también nos ha dado este cuerpo y este cuerpo se va deteriorando por el pecado y un día morirá. Pero las cosas interiores de nuestra vida, las cosas que tienen que ver con nuestra casa interior, esas sí estarán delante del Señor y estarán por toda la eternidad. Por eso dice el Señor que no nos hagamos tesoros en la tierra, donde todo será destruido, sino que nos hagamos tesoros en el cielo. Dice el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cuidado con caer en olvidarnos de estas cosas, porque son importantes en la vida de un creyente, de un cristiano. Y el versículo 10 vuelve a decir, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y como hemos visto, la fe nos ha sido dada, la salvación nos ha sido dada, las promesas nos han sido dadas, pero con un objetivo, para ser partícipes de la naturaleza divina, para ser diligentes, para esforzarnos, para añadir estas cosas a nuestras vidas. Aquí cuando dice que no caeremos jamás, no entiendo que se está refiriendo a que nunca vamos a caer en tentación, porque entonces sería mentir. Caemos en las tentaciones a veces, caemos en las cosas a veces. Cuando dice que no caeremos jamás, se está refiriendo al versículo 9, a olvidarnos de la purificación de nuestros antiguos pecados, a caer de la salvación. Estas cosas son consecuencia de la salvación. Son consecuencia de la salvación. Así que no hay posibilidad. Si Dios te ha salvado, si Dios me ha salvado, no hay posibilidad. Vamos a hacer estas cosas porque fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas y porque Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que si nos fijamos, Dios es el que nos da todo, no solamente las promesas, sino el querer hacer su buena voluntad. Dios es el que nos da todo. Pero es de esta manera mediante la cual debemos conducirnos en nuestras vidas. Cada uno de nosotros, seguro que si miramos cada uno de estos aspectos, fallamos en muchos de ellos todos los días. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es que nos esforcemos,
que seamos diligentes, que no miremos hacia otro lado, que no nos rindamos, que continuemos adelante haciendo estas cosas. No hay posibilidad de vuelta atrás. Dios ya ha hecho la obra. Cristo murió en la cruz. Cristo resucitó. Cristo volverá. Cristo nos resucitará y estaremos con Él por siempre. Pero mientras tanto, debemos ser diligentes y esforzarnos en estas cosas. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero esto debe de ser así. No vale decir la gracia es suficiente y hago lo que me da la gana. No vale decir la gracia es suficiente y entonces no hago ninguna de estas cosas. No. La gracia es suficiente, pero como consecuencia de la gracia, como consecuencia de la fe, como consecuencia de las promesas, como consecuencia de todo lo que Dios ha hecho y nos ha dado, este debe ser el fruto en nuestras vidas. Dijo el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. Si nos vamos a Mateo 25, Mateo capítulo 25, es un capítulo muy interesante. Si lo leemos puede parecer legalista, pero no lo es en absoluto. Es realista. Primero en el versículo 14 habla de la parábola de los talentos y habla de que Dios dio a varias personas una serie de talentos que eran monedas o que era dinero y entonces habla de cómo actuó cada uno, ¿no? Y habla de lo que le dice al que utilizó bien estos talentos. Dice el versículo 21. Dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos más. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esta debe ser la realidad en nuestras vidas, ser fiel en lo poco. Y esto está relacionado con, a partir del versículo 31 de Mateo 25. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos y a los otros como aparta el pastor a las ovejas y a los cabritos. Y vamos a ir al versículo... Bueno, sabéis que aquí dice que el Señor les dice, cuando tuve hambre me disteis de comer, cuando tuve sed me disteis de beber, cuando estuve desnudo me cubristeis, enfermo me visitasteis, en la cárcel vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, versículo 37, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? Y siguen con ese argumento. Y respondiendo el rey, versículo 40, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y luego les dice a los que estaban a la izquierda lo mismo. Tuve hambre y no me disteis de comer, no me disteis de beber. Y entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Luego vemos que los frutos del creyente deben de ser estos. No porque seamos buenos, no porque diga, bueno, porque yo me he esforzado entonces, sino porque Dios me ha dado la capacidad para poder llevar a cabo estos frutos. Porque si cambiamos el orden, entonces podemos caer en la tentación de pensar que yo por mí mismo puedo hacer algo. Y esto no es así. Si Dios no está con nosotros, si Dios no trabaja, en vano se edifica la casa. Pero partimos de la base de que Dios nos ha dado una serie de cosas para que en la actualidad también se nos ha concedido el privilegio de poder servirle y hacer cosas para su gloria. Y como consecuencia de todo esto nos concederá el versículo 11,
porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo, el día que el Señor me llame a su presencia, me gustaría que esto fuera una realidad, que me fuera otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y así será. ¿Sabéis por qué? Porque Cristo pagó por mi pecado, porque Cristo hizo la obra, pero además porque me da el privilegio de poder ser diligente y esforzarme en las cosas que Él me ha mandado. De esta manera, dice, os será otorgada. ¿Cómo? Haciendo estas cosas, habiendo este fruto. Dice el versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Pedro estaba a punto de morir. Lo dice en el versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Pedro estaba a punto de morir por causa de Cristo. Y lo que dice es, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como ha dicho, versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Hay que recordar estas cosas, una y otra vez. ¿Para qué? Para llevarlas a cabo, para esforzarnos en ellas. Una cosa no quita la otra. Dios nos ha dado todas las cosas. Nosotros debemos recordarlas y esforzarnos en ellas. Así que viendo estas cosas, viendo todo lo que Dios nos ha dado, viendo el privilegio de poder formar parte de su obra, viendo que podemos servirle de muchas maneras, viendo que podemos servirle también en su iglesia, viendo todo lo que hemos aprendido en esta mañana, en este pasaje, vayamos a Él, pidámosle que nos ayude a ser diligentes, que nos ayude a cuidar la casa que nos dio, que nos ayude. Y también agradezcámosle que tengamos amplia y generosa entrada en el reino. Gracias al Señor porque nos da amplia y generosa entrada. No va a ser una entrada por una puerta estrecha, sino amplia y generosa. ¿Por qué generosa? Por su gracia, por su misericordia, por su compasión. Si no fuera por eso, ninguno podríamos entrar en el reino. Pero gracias a Dios que podemos entrar en el reino de manera amplia y generosa. Que el Señor nos ayude y nos guíe en todo esto. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por tus promesas. Gracias por tu salvación. Gracias por tanto amor. Gracias por una salvación tan grande. Gracias por haber podido adquirir el conocimiento de Cristo. Gracias por haber podido adquirir el conocimiento de su sacrificio en la cruz, de la resurrección. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos enseñas en tu palabra, que son vida. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos ver a través de tu Santo Espíritu todo lo que quieres para nuestras vidas. Gracias porque nos haces partícipes de la naturaleza divina, apartándonos de la corrupción de este mundo. Gracias porque pones en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Gracias, Señor, por el fruto que traes a nuestras vidas. Pero gracias, Señor, por la amplia y generosa entrada que nos vas a dar en tu reino cuando tú regreses o cuando vayamos a tu presencia. Y gracias, Señor, porque todo esto sin merecerlo, tú has querido hacerlo, te ha placido. Tú has querido hacerlo por tu misericordia, por tu compasión, por tu bondad, por tu beneplácito eterno e infinito. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos das y por todo lo que nos darás. Bendito y alabado sea tu nombre, en el nombre de Cristo. Amén.